Bien, la seguridad pública en El Salvador es nuestro emblema, ¿sí? Como país hemos transitado realmente décadas oscuras, sobre todo en materia de asesinatos, y luego de la llegada del presidente Nayib Bukele se empezó a resolver ese problema. Digamos que lo tenemos en más de un 90% resuelto, pero está claro que iban a surgir otras expresiones de delincuencia mucho menos violenta, ¿no?, que la que estábamos sufriendo como país, y eso tiene que ver precisamente con las bandas de ladrones, estafas, extorsiones que han disminuido muchísimo, y las que están no tienen que ver con pandillas. Y bueno, últimamente la población misma estaba haciendo llamados y estaba denunciando pues que había una cantidad que se habían soltado, decía la gente en las redes sociales, se habían soltado los ladrones, sobre todo en el transporte público. Una de las novedades con las que se encontró después de toda la investigación policial es que muchos de estos delincuentes, estos ladrones comunes en este caso, son extranjeros. Y eso tiene en alguna medida una explicación, ¿no? Ladrones extranjeros se vienen a El Salvador, saben que no tienen un historial delictivo y mucho menos ese historial está asociado con las pandillas, y entonces creen que por el hecho de estar todavía en esa guerra frontal contra los delincuentes terroristas, entonces la policía va a pasar desapercibido todo ese tipo de hechos, ¿no? Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el accionar de la policía va más allá de la guerra contra las pandillas y también está muy atenta a este tipo de delincuencia, ¿no? Entonces, estos extranjeros han venido al país, sienten que tienen un margen de maniobra mucho mayor que el que tienen los delincuentes comunes en el país, muchos de los cuales ya están etiquetados, ¿no?, en los archivos de la Policía Nacional, y es por eso que han venido actuando de forma más o menos impune durante ya bastantes meses, ¿no? Sin embargo, la denuncia ciudadana, el hecho de que la población salvadoreña haya asumido como una cuestión propia la seguridad en todos sus aspectos, permitió que la policía recabara una serie de denuncias, que ubicara los sitios en los cuales estaban operando e incluso que lograra detectar también cuáles son los mecanismos que estaban utilizando, y acá la ecuación crimen y castigo se está aplicando, ¿no? Hemos reducido sensiblemente la tasa de impunidad y claro está que también la delincuencia común de este tipo entra en esa baja de impunidad, ¿no? Entonces se procedió a la captura. Por el momento creo que van alrededor de 44 detenciones. La inmensa mayoría son extranjeros y creo que muchos de ellos pensaron de que si en todo caso eran capturados en el país, iban a ser deportados a sus países de origen, ¿no? Sin embargo, hasta donde yo logré leer, ¿no?, las declaraciones del ministro, se les va a aplicar la justicia acá en territorio. Y eso por una razón fundamental, ¿no? Si no se hace de esa forma, van a venir otros delincuentes del exterior a hacer de las suyas en nuestro país. Sin embargo, si ya los delincuentes que aún no han entrado o que están operando todavía y que no han sido capturados, se dan cuenta de que se les va a aplicar la ley y se les va a aplicar esa ley o esa figura específica que tiene que ver con agrupaciones ilícitas, te digo, la única alternativa que tienen es irse del país, ¿no? Y permitir que ese sistema de seguridad que tiene múltiples lados se vaya ampliando aún más para el caso salvadoreño. Lo que está claro es que el Gabinete de Seguridad está comprometido en resguardar el territorio nacional, ¿no?, y resguardarlo de cualquier peligro, ya sea crimen, extorsiones, carterismo, estafas, etcétera, ¿no? Y es que aquí estamos hablando de otro tipo de delincuentes, ¿no? No estamos frente a criminales o asesinos en serie, no estamos frente a individuos que prácticamente convirtieron el crimen en un acto de terrorismo, sino que estamos hablando de delincuentes. En todo caso, sabemos que un delincuente es más fácil que dé un paso hacia el crimen
que dé un paso hacia la reinserción por sí mismo, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, como te digo, ese es un mensaje directo a todos aquellos que no han sido capturados o que estén valorando, ya sea en, bueno, voy a mencionar los países de los cuales son las nacionalidades de los capturados, ya sea que sean hondureños, nicaragüenses, si están pensando en venir al país a delinquir, porque si son capturados piensan que los van a regresar al suyo, donde seguramente los niveles de impunidad son muchísimo más altos que los nuestros. Ya el ministro fue claro con la figura de que El Salvador no es un país de puerta giratoria, es decir, no entras y salís, sino que si entras y cometes ese tipo de delitos, pues definitivamente te va a caer, te van a aplicar las leyes salvadoreñas. Nosotros estamos dando el ejemplo en materia de seguridad a nivel regional y también estamos dando el ejemplo en materia de reinserción de los reos, ¿verdad?, a la actividad productiva. Eso lo tenemos más que claro los salvadoreños con todos los que forman parte, digamos, de ese contingente de reos que hacen trabajo comunitario. Bueno, hemos visto muchos de ellos incluso en lo que es la construcción de las escuelas, ¿verdad?, el mismo Hospital Rosales, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de personas que aprenden un oficio y que por lo tanto, cuando pagan su condena, tienen una formación suficiente como para ir a ganarse la vida de forma decente. Vamos a resolver el problema de la criminalidad con tinte terrorista y nos vamos a llenar de mañosos, como dice la gente, ¿no? Y eso ni lo va a permitir la población y ni mucho menos lo va a permitir el Gabinete de Seguridad. Entonces allí el ministro es contundente en el mensaje, es contundente también en el hecho de ya estar valorando de forma más seguida, diría yo, o más crítica, todo ese tipo de normas garantistas que teníamos antes y que solamente beneficiaban a los victimarios, ¿no? Ese garantismo que sufrimos los salvadoreños durante prácticamente 30 años, ¿verdad?, y que le daba todas las prebendas al victimario, y al hacerlo volvía a convertir en víctima a la que ya era víctima de ellos, ¿no? Entonces se necesita todo un reacomodo de la normativa penal, porque el garantismo en todo caso tiene que ser un garantismo para las víctimas,